Bueno, buenos días, compañeros y compañeras. Un placer y, como decía Ferran, es un lujo recuperar la presencialidad que todos ansiábamos y estábamos expectantes. Y gracias por la apertura institucional, que yo creo que ha sido estupenda. Y, de hecho, la subsecretaria Amparo nos ha centrado muy bien también lo que nos ocupa ahora, que es la geopolítica. Se ha mencionado 4 o 5 veces, si os dais cuenta, en la apertura. Entonces, para ello, vamos con la primera mesa, geopolítica, ¿hacia dónde vamos? Y tenemos la suerte, y es un lujo y un orgullo tener con nosotros a Carlota García Encina, investigadora principal de Estados Unidos y de Relaciones Transatlánticas del Instituto Elcano y profesora de Relaciones Internacionales. El currículum de Carlota es espectacular. Os aconsejo a todos que echéis un vistazo o vayáis más a fondo en la página web del Elcano, pero voy a dar unas pinceladas. Carlota, de formación Defense Studies en la National Defense University de Washington, máster en Seguridad y Defensa por el Centro de Estudios de Defensa Nacional, el CSDEM, y la Universidad Complutense de Madrid, y experta en cooperación y asistencia para la prevención de conflictos por la organización Helsinki España, el Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Fue seleccionada en 2007 por el Departamento de Estado de Estados Unidos para el Programa de Seguridad Nacional en el Institute of Global Conflict and Cooperation en la Universidad de California, San Diego, y trabajó en la Revista Española de Defensa y Gabinete de Prensa del Ministerio de Defensa. Y colaboras asiduamente con medios de comunicación nacionales, etc. En cuanto a áreas de investigación, pues actualmente Carlota está centrando sus trabajos e investigaciones en Estados Unidos, las relaciones transatlánticas y el campo de la seguridad y la defensa. En los últimos tiempos ha trabajado cuestiones como la política exterior y defensa norteamericana y las relaciones entre Estados Unidos y España, así como asuntos de política nacional norteamericana. Y también, Carlota, estás profundizando en temas de defensa y de política internacional en América Latina y algunos aspectos políticos y de seguridad en África subsahariana. Publicaciones destacadas son muchas. Yo, desde que tuve la suerte de conocer a Carlota el pasado mes de mayo, he tenido ocasión de adentrarme en alguna de ellas, pero muchas me quedan por leer. Así que nada, si os parece, tenemos 3/4 de hora. Cuando preparábamos un poco la ponencia, el tema de geopolítica y hacia dónde vamos, pues yo creo que nos podría dar para hablar seguramente toda la mañana, incluso más de una. Entonces, lo que hemos optado es por dividir los 45 minutos en 3 bloques, que trataremos de abordar. Bueno, la protagonista Carlota, y yo pues trataré de hacer alguna pregunta concatenada con ellas. Y luego, pues si queda tiempo al final, seguro que podéis tener ocasión de hacer alguna pregunta. Y estos 3 bloques son 3. El primero, entorno internacional. Estados Unidos, China, papel de Europa. Un segundo bloque, que hablamos de los elementos que han aparecido o que se están irrumpiendo, distorsionando en cierta medida este entorno internacional. COVID, Ucrania, desglobalización, si no. Y luego el último, como no puede ser de otra forma, una perspectiva hacia el futuro, hacia dónde vamos, como dice el título, en el corto plazo, medio plazo. Estos son los 3 bloques que vamos a ir comentando con Carlota. Bueno, ella expondrá y yo trataré de hacer alguna pregunta. Así que, si te parece, Carlota, empezamos con el primero, esta competición entre las grandes potencias. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Muchísimas gracias por haberme invitado a este precioso escenario y también ante una audiencia que, de alguna manera, aunque tú has mencionado que mi currículum puede imponer, este público creo que me impone muchísimo más a mí. Me siento un poco como un verso suelto, así que espero poder transmitir las ideas sobre política internacional, sobre el entorno geoestratégico que estamos viviendo. En cuanto a la primera pregunta, tú bien has dicho, nosotros en política internacional y en el Instituto Elcano, nosotros estamos hablando ahora mismo de un entorno que le definimos como competencia o competición geoestratégica entre las grandes potencias. Lo hemos oído también en la apertura. En la apertura se ha mencionado que este sector tiene que incrementar la potencia, ¿no? La competencia, ¿no? Pues es exactamente lo mismo que nos pasa en la política internacional. Tenemos 4 grandes actores, tenemos a Estados Unidos, tenemos a China, tenemos a Rusia, que se ha mencionado, y tenemos a la Unión Europea.
La Unión Europea y Rusia, lo hemos oído, las hemos escuchado también en la apertura, pero yo haría mucho más énfasis en los otros dos actores, ¿no? En Estados Unidos y en China. Fue Estados Unidos, que ya lleva unos 10 o 15 años que está reorientándose lentamente, reorientando su política exterior, su política económica, su política de seguridad, pasando de lo que ha sido la lucha contra el terrorismo internacional, que es lo que ha marcado los primeros 15 años de este siglo, hacia una competencia estratégica, sobre todo con Rusia y con China. Una competencia estratégica que ha sido impulsada por una serie de cambios históricos y estructurales derivados del fin de la Guerra Fría y también por la crisis financiera global del 2008 y 2009. ¿Cuáles son las características de este entorno, de esta competición geoestratégica? En primer lugar, que hay una contienda importante entre Estados Unidos y China, que es una contienda a gran escala y que tiene un amplio espectro. Es decir, se trata de competir por la riqueza, por el poder y por la influencia en todo el mundo, pero en particular en la zona del Indo-Pacífico. En segundo lugar, esta competición presenta dos modelos muy opuestos de gobernanza política y de desarrollo económico, ¿no? Y por lo tanto también presenta dos puntos de vista diferentes sobre la estructura y sobre las reglas del orden internacional. En tercer lugar, esto no es una competencia automática y tampoco significa que esto se trate exclusivamente de una relación de adversidad, ni tampoco es un juego de suma cero, ¿no? Por lo tanto, en teoría, tampoco tiene que ser excluyente la cooperación. De hecho, la cooperación es necesaria incluso a nivel bilateral entre Estados Unidos y China para abordar los grandes temas, los grandes retos globales, como pueden ser el cambio climático, como pueden ser las pandemias, como puede ser el tema migratorio. La competencia, esta competición, no tiene que excluir, al menos en teoría, la cooperación. Por otro lado, tampoco es producto ni de las personalidades ni de las ambiciones personales de líderes como Xi Jinping o de Vladimir Putin o en su momento también como Donald Trump. Como he dicho antes, el actual entorno internacional tiene su origen 10 o 15 años atrás como consecuencia de una serie de cambios estructurales e históricos por el tema de la Guerra Fría y también después por la crisis financiera global, ¿no? Tampoco se trata de una lucha ideológica, existencial, que hemos escuchado en algunos medios de comunicación. Sí que es verdad que de alguna manera China lo que busca es legitimar su modelo de gobernanza, pero China, por otro lado, también se ha aprovechado del actual sistema internacional, ha sacado provecho, su objetivo es legitimar su sistema de gobernanza y de alguna manera que el actual entorno internacional refleje de alguna manera el verdadero equilibrio que nada tiene que ver con el de la Guerra Fría o en el de la posguerra fría. Por otro lado, aunque es verdad que en teoría esto no es una competición ideológica, la actual administración norteamericana está siendo incluso mucho más dura de lo que fue Donald Trump y lo que ha hecho precisamente es elevar esta rivalidad de estos dos modelos de gobernanza a una diferencia fundamental sobre una serie de valores básicos. Es decir, la administración Biden está hablando del respeto de los derechos humanos, está hablando del derecho de los principios democráticos, está hablando del acatamiento del orden internacional basado en normas. Por lo tanto, esta competición geoestratégica, que en un primer momento era contraponer dos modelos de gobernanza y de desarrollo económico, sí que es verdad que estamos viendo últimamente que va hacia una mayor ideologización. Y eso lo que está haciendo también es que esta competición sea todavía más áspera, más dura y esté mucho más prolongada en el tiempo. Otra característica del actual entorno es la importancia de las alianzas. Joe Biden, Estados Unidos, esta nueva administración está basando mucho de su política en el volver a revitalizar su alianza con los aliados europeos, ya sea a nivel de Unión Europea, ya sea a nivel de OTAN, pero también a la búsqueda de otros aliados, sobre todo en el Indo-Pacífico. Estamos hablando de Japón, estamos hablando de Corea del Sur, estamos hablando de Australia, estamos hablando de Nueva Zelanda. Estamos viendo, pues, sobre todo a raíz de la cumbre de la OTAN que se celebró en Madrid,
Madrid, que ha habido un refuerzo de las alianzas de la OTAN, de la Unión Europea, del G7, de la OCDE, pero por otro lado también estamos viendo que China está intentando hacer lo mismo, está intentando reforzar sus alianzas, está reforzando su alianza con Rusia, lo estamos viendo, está reforzando su alianza con Irán, está reforzando esa iniciativa de la ruta y de la seda, ¿no?, con esas inversiones en infraestructuras en determinados países, donde vemos que hay países como por ejemplo Italia, un país europeo, un país occidental que forma parte de esa iniciativa china. Por lo tanto, vemos que las alianzas, los acuerdos están creciendo de manera exponencial, tanto por un lado como por otro. Otra característica es que estamos tendiendo a una bifurcación de la economía mundial, sobre todo en los temas de tecnología, de las nuevas tecnologías, y de hecho, si tenemos en cuenta esa creciente ideologización y esta creciente importancia del tema digital y de las nuevas tecnologías, ahora mismo en mismos periódicos en Estados Unidos escuchamos que se habla de un autoritarismo digital y de un liberalismo digital, es decir, cómo tecnologías como la inteligencia artificial, como las tecnologías de vigilancia, de la navegación por satélites, son utilizadas por un régimen autoritario, como puede ser China, o son utilizadas por un régimen occidental, más liberal, como puede ser Estados Unidos. Y aquí es precisamente en el medio donde se encuentra Europa como potencia reguladora de todo este nuevo entorno y de todo este nuevo entorno, sobre todo tecnológico. Por último, no podemos descartar todos los elementos de debilidad que encontramos tanto en una parte como en otra, ¿no? China tiene una demografía crecientemente más anciana, la productividad ha bajado, ha crecido también el endeudamiento, hay una gran degradación medioambiental, hay muchas desigualdades económicas y sociales. En los últimos días en la prensa se está alertando de una posible burbuja inmobiliaria que puede estallar en China. A nivel interno, el próximo congreso del Partido Comunista Chino, que se va a celebrar en octubre, va a tener que lidiar con todo esto. Esto no significa que no haya debilidades también en la otra parte, en la parte occidental. Las hemos visto en Europa, las estamos viendo en Estados Unidos, a pesar de tener una administración como es la administración Biden, que nada tiene que ver con la administración Trump. Estados Unidos está muy polarizado, los populismos están en auge, está todo el tema de la inflación, es decir, hay debilidades en una parte o en otra, y esto también es algo importante que tenemos que entender en este nuevo entorno internacional. Muy bien, pues sin duda yo creo que el título de nuestra jornada de hoy, entorno geopolítico complejo, todo lo que has definido no puede tener más complejidad. Una pregunta que no sé si tiene una respuesta directa o clara, pero que no me puedo resistir. ¿Quién va ganando en esta competición? ¿Hay alguien que claramente vaya a la cabeza en estas 2+1 fuerzas y demás? Y luego una pregunta, si estamos ante una guerra fría, Estados Unidos-China. Empiezo por la segunda, con respecto a una segunda guerra fría, ¿no?, entre Estados Unidos y Rusia. Yo creo que es un poco... yo creo que es una etiqueta que no encaja muy bien por dos principales razones. En primer lugar, porque la interdependencia y la integridad, ¿no?, que hay entre Estados Unidos y China es absolutamente brutal. Hay una interrelación entre ambos países que no había, desde luego, entre la Unión Soviética y China. Washington no se ha enfrentado a un rival estratégico de este nivel, a alguien que compita a este nivel y en tantos ámbitos como es China. Por lo tanto, yo creo que en ese sentido no son comparables. Y de hecho, cuando hablamos de cierto desacoplamiento de la economía china, de algunos sectores, del sector tecnológico, de los semiconductores, etcétera, nosotros también tenemos que tener en cuenta que eso no afectaría solo a China, sino que repercutiría en otros países y también en otros países occidentales. Por lo tanto, esta interrelación no era tan acuciante en la época de la Guerra Fría y, por lo tanto, yo quitaría esa etiqueta. En segundo lugar, la Guerra Fría era sobre todo una competición militar, ¿no? Y yo creo que aunque hoy en día ese componente militar tradicional está y no lo podemos perder de vista, de hecho el gap que hay entre Estados Unidos y China a nivel de desarrollo militar ha ido decreciendo, si bien Estados Unidos sigue estando muy por encima de China, o sea, ahí no tenemos nada
nada que temer. Es cierto que en esta competición geoestratégica entre grandes potencias lo que predomina es todo el ámbito económico y todo el ámbito tecnológico. Lo único que creo que en la actualidad, y que ya he mencionado antes, que puede hacer que lo de hablar de una Segunda Guerra Fría no sea tan descabellado es precisamente porque estamos viendo en los últimos tiempos esa creciente ideologización de esta competición, que de alguna manera deja un poco de lado la competición económica y la competición tecnológica para hablar más de principios, de democracia, de derechos humanos, y por lo tanto eso enlaza para responder a la segunda pregunta. Esto está haciendo que esta competición sea más tensa, esté más polarizada y vaya hacia más el largo plazo. ¿Por qué? Si estamos ideologizando esta competición, que es lo que está haciendo Biden y es lo que está haciendo también Xi Jinping, resulta que si llegamos a un acuerdo sobre los aranceles o llegamos a un acuerdo para el acceso de mercado, eso no va a ser suficiente para reducir esta competición. Por lo tanto, habrá que ir buscando otros elementos, otras herramientas para disminuir la tensión. Y, de hecho, hoy en día lo que estamos viendo es una creciente desconfianza. ¿Recordáis este verano el viaje de Nancy Pelosi, de la jefa de la Cámara de Representantes a Taiwán, lo que se montó por un viaje, ¿no?, a Taiwán? Es decir, la desconfianza está creciendo por ambos lados y esto está haciendo que a día de hoy no haya un claro ganador. Muy bien, gracias, Carlota. Mucha información, 15 minutos, pero estoy seguro que tendremos oportunidad de ir asimilándola y quizá en preguntas después. Paso al segundo bloque en interés del tiempo. Hablamos del entorno internacional, entorno geopolítico complejo. Esta complejidad en los últimos tiempos se debe también a la distorsión que han introducido factor COVID, Ucrania, hasta el punto que estamos hablando de posible desglobalización. ¿Qué reflexiones quieres compartir con nosotros sobre este tema? No, vuelvo a las ideas del principio. Esto es una competición que llevamos viendo hace 10 o 15 años y que hoy está más que de sobra aceptada por la mayoría de los países y que de hecho lo vemos plasmados en estos documentos que elaboran los países, que son esas estrategias de seguridad nacional, ¿no? Pero sí que es verdad que la aparición del COVID de alguna manera aceleró todas estas tendencias que estamos viendo en el entorno internacional. El COVID lo que hizo principalmente es trastornó la economía mundial, provocó unas grandes pérdidas del PIB mundial, pero sin embargo, si nos fijamos justo en el segundo año de la COVID-19, no cambió mucho el orden económico internacional. De hecho, China fue la potencia que más creció económicamente, Estados Unidos también creció y fue bastante estable, y sin embargo los aliados de Estados Unidos, Europa en ese caso, se debilitó de alguna manera. Por lo tanto, con la COVID, todas esas tendencias prepandémicas se mantuvieron, es decir, la participación de China en la economía mundial creció, Estados Unidos se siguió manteniendo estable y los aliados de Estados Unidos, o sea, el resto de Occidente, su influencia y su papel disminuyeron relativamente. Luego tenemos el tema de Ucrania, ¿no? Ucrania también ha acelerado algunas de las características de esta competición. Por un lado, el tema de las alianzas, ya lo he mencionado antes, en esta competición es imposible que un país se pueda hacer frente al otro, es imposible que Estados Unidos se haga frente al otro, a China, sin tener en cuenta ni los aliados europeos ni los aliados en China. Y en Ucrania esto se ha visto como nunca se había visto antes. La unidad transatlántica entre los países europeos y entre Estados Unidos para responder a Ucrania fue absolutamente brutal. La comunicación, el compartir la inteligencia. Nunca hasta ahora había habido tal grado de comunicación y de cooperación entre ambas orillas del Atlántico desde hace muchísimo tiempo. Y esto es algo que ha acrecentado. De hecho, la respuesta a Ucrania no solo estaba la OTAN, no solo estaban los países europeos, la OTAN, estaba el G20, estaba el G7, muchísimas otras organizaciones. Por lo tanto, es una tendencia que precisamente con el tema de Ucrania se ha ido acelerando, al mismo tiempo que, por otro lado, China ha vuelto a revitalizar los BRIC cuando estábamos en la cumbre de la OTAN en Madrid. Paralelamente y de manera digital había una cumbre de los BRIC que hacía muchísimo tiempo que no habíamos oído hablar de ellas. Por otro lado, con lo de Ucrania podemos decir que de alguna manera Occidente se está ampliando.
Como digo, no solo Occidente son los países europeos y Estados Unidos, también son muchos países en Asia-Pacífico. En la cumbre de la OTAN en Madrid no solo se habló de ampliar, no solo Finlandia y Suecia van a incorporarse a la OTAN, sino que también estaban presentes los representantes de Corea del Sur, de Nueva Zelanda, de Australia. Son los nuevos aliados del Pacífico de la OTAN. Por lo tanto, Occidente, por un lado, se está ampliando cada vez más precisamente por el apoyo bastante amplio a Ucrania. Al mismo tiempo, algo que tenemos que prestar atención es a lo que se denomina ahora el sur global. A lo que a lo mejor en los años 50 podíamos hablar de los países no alineados. Actualmente hay un sur global que no está siguiendo las tendencias de Occidente. No las está siguiendo, por ejemplo, con respecto a Rusia. Sí que está en contra de la invasión militar de Ucrania, pero no está de acuerdo con las sanciones. Y los efectos de esas sanciones a nivel económico, a nivel de seguridad alimentaria, echa la culpa a los países occidentales. Es decir, este sur, además, teme que ese tipo de sanciones que están imponiendo a Rusia, en algún momento incluso se los puedan imponer a ellos. Entonces aquí también está habiendo una bifurcación y cada vez más en los foros donde hay un predominio de los países occidentales hay que tener en cuenta todo ese sur global. Tengamos en cuenta que los países de la Unión Europea, los países de la OTAN solo son el 12% de la población mundial. Por lo tanto, hay un sur global que hay que tener en cuenta. Y por último, Ucrania lo que ha hecho es que se preste menos atención a la competición geopolítica. ¿Por qué? Porque la competición entre Estados Unidos y China ha quedado un poco de lado. De hecho, la nueva administración Biden tenía que sacar adelante una nueva estrategia de seguridad nacional, lo hacen todas las administraciones y no lo ha hecho precisamente por el tema de Ucrania y el tema de Rusia. Ha desbaratado de alguna manera todos sus planes, pero en Washington están diciendo que no hay que perder de vista que a pesar de que Rusia es un perturbador del orden internacional, el gran rival estratégico sigue siendo China. Interesante, francamente, y en el foro en el que estamos, expertos contables, no podemos evitar llevarlo todo a términos un poco de indicadores económicos, y me gustaría hablar de la inflación. ¿Qué opinión te merece o qué estáis investigando y analizando de la última ley aprobada por la administración Biden en relación con la reducción de la inflación? La administración Biden ha aprobado ahora en agosto lo que se llama la ley de la reducción de la inflación, la Inflation Reduction Act, que a pesar del título no solo se ciñe propiamente a reducir la inflación, pero también ya ha puesto ese título de cara a esas elecciones de medio mandato que se van a celebrar en noviembre en Estados Unidos y de hecho a los norteamericanos, al ciudadano medio, lo que más le preocupa ahora mismo es el tema de la inflación. Esta ley es un compromiso fiscal masivo que aborda sobre todo el tema del medio ambiente, el tema de la salud y el tema de los impuestos a las grandes empresas. Por ejemplo, esta ley incluye unos 370.000 millones de dólares para la reducción de emisiones y el fomento de la tecnología verde. Quiere situar a Estados Unidos a nivel competitivo en el tema de las energías verdes, quiere situar a Estados Unidos en tema de gasto contra el cambio climático a nivel de la Unión Europea, aunque no se compromete a reducir las emisiones a la mitad para el 2030, como había dicho en el Acuerdo de París, y además sigue permitiendo la expansión de las perforaciones de petróleo y de gas. Esta ley, sobre todo, se basa en incentivos en lugar de regulaciones y esto está siendo un problema o lo está viendo con cierta reticencia la propia Unión Europea. Lo que quiere hacer esta ley es sobre todo fomentar la fabricación, la producción en condiciones internacionales favorables, es decir, que todo esto que Estados Unidos sea competitivo a nivel exterior. Por lo tanto, la Unión Europea ya se está quejando de esta ley porque se queja de que todos estos incentivos de Estados Unidos pueden violar la propia norma las normas de la Organización Mundial del Comercio. Aquí me gustaría hacer un pequeño hincapié. Esta administración Biden, cuando habla de ser competitivos con China, su lema es que para ser competitivos con China hay que ser fuertes en casa.
Todo lo que está haciendo es invertir, como se ha dicho y hemos escuchado, talento, competencia de los sectores, es lo mismo que está haciendo la administración Biden. Estados Unidos lleva muchos años arrastrando muchísimas desigualdades económicas, muchísimos desequilibrios y tiene muy claro que tiene que reformar todo el ámbito laboral, todo el tema de la producción, tiene que ponerse a nivel de China, por ejemplo, en la fabricación de los semiconductores. Si Estados Unidos es fuerte dentro, Estados Unidos será fuerte fuera y podrá competir con China. Y por eso esa ley sobre la reducción de la inflación responde precisamente eso, es hacer fuerte a Estados Unidos dentro para poder competir con China. Esa legislación puede tener unos logros históricos, pero luego aquí tenemos que ver cómo funciona el sistema de Estados Unidos. Tenemos un gobierno federal frente a 50 gobiernos estaduales que tienen aún muchísimas competencias y tiene que haber una buena colaboración entre ellos. Esto es una colaboración entre el sector público y el sector privado y por lo tanto hay que ver hasta dónde llega. Pero es importante y es importante a nivel internacional. Desde fuera, Europa y el resto de los aliados quieren un Estados Unidos fuerte. Estados Unidos está liderando esta competición, insisto, geoestratégica y lo que nos interesa es tener un Estados Unidos fuerte. No nos interesa tener un Estados Unidos con una inflación con 2 dígitos y nos interesa tener una administración que quiera luchar con eso. Por lo tanto, desde fuera se ha visto como un alivio porque sabemos que Estados Unidos, si pone alivio dentro, seguirá compitiendo y seguirá liderando a nivel internacional en otros ámbitos. Muy interesante. Entonces, el término, los años que hemos trabajado, internacionalización, globalización, los papers que empezamos a ver sobre desglobalización, ¿qué opinión te merecen? El término en sí, desglobalización, que generó un cierto shock también un poco con las tendencias que traíamos en últimos años. La globalización se ha ido reduciendo su paso hacia adelante, eso lo hemos visto sobre todo en los años de la COVID-19, pero al mismo tiempo, por esta necesidad de incrementar las alianzas, los acuerdos, las cooperaciones en determinados ámbitos con determinados países, hay un creciente incremento no del multilateralismo, sino del minilateralismo. Se trata de acuerdos en sectores específicos para temas muy concretos entre 2 o 3 países ágiles que puedan sacar adelante realmente las cosas. Este creciente minilateralismo, que lo vemos de manera muy fuerte en Asia-Pacífico, también se está viendo aquí en Europa y esto está haciendo que al mismo tiempo el tema de la desglobalización se esté parando, es decir, seguimos en una continua globalización, se están buscando otras maneras más inteligentes, diferentes de seguir estando interrelacionados. Muy bien. Me satisface tu respuesta y más positiva y más optimista también que otro tipo de documentos que hemos tenido ocasión de ver. Muy bien, y pasamos al tercer bloque, un poco hacia dónde vamos, que es el título también un poco del eslogan de la ponencia. Cara, futuro, corto plazo, medio plazo. La agenda viene cargada, elecciones en Estados Unidos, Congreso del Partido Comunista de China, la propia agenda europea, también en España, Asia-Pacífico. ¿Cuál es tu perspectiva un poco en este marco de incertidumbre que todos compartimos y estos retos? En el corto y medio plazo, optimismo bastante moderado, simplemente porque hay muchísima incertidumbre. Yo creo que hay que esperar a ver qué pasa en noviembre, en estas elecciones de medio mandato que hay en Estados Unidos. ¿Por qué son importantes para el resto del mundo? Porque probablemente una de las 2 cámaras, seguramente la Cámara de Representantes, pase a manos republicanas. Esto al final va a tener un efecto a la hora de tomar decisiones de la administración Biden en política internacional. Por ejemplo, ha habido bipartidismo en el apoyo a Ucrania por parte de Estados Unidos. Se han enviado armas, se ha enviado muchísima ayuda, pero esto se puede frenar a partir de noviembre si los republicanos toman la Cámara de Representantes, porque si bien sí que han apoyado esta ayuda a Ucrania,
A nivel interno, si seguís un poco las campañas que están viendo, hay muchos republicanos que están diciendo a los norteamericanos: apoyar a Ucrania, mandar más dinero, ¿pero para qué? Nosotros tenemos el tema de la inflación, tenemos desigualdades económicas, tenemos que invertir dentro, ¿no? Por lo tanto, eso tendrá una repercusión. Y si Estados Unidos reduce su apoyo a Ucrania y a todo lo que está pasando, seguramente eso va a mermar la unidad con la Unión Europea y con los países europeos, ¿no? Por lo tanto, tenemos que prestar atención porque es importante que siga habiendo una unidad sostenida en el tiempo entre Estados Unidos y los aliados europeos con respecto a Ucrania. Eso es algo que tenemos que estar todos muy atentos por las consecuencias que estamos viendo a nivel energético, a nivel de seguridad alimentaria, a nivel de inflación. Por lo tanto, esa unidad es necesaria y se puede ver trastocada en las elecciones de medio mandato en Estados Unidos. Por otro lado, en octubre tenemos el Congreso Nacional del Partido Comunista Chino. En principio, Xi Jinping va a renovar un tercer mandato. Y, como he dicho al principio, no estamos prestando suficiente atención a las debilidades internas que en la actualidad está teniendo China. Lo que he dicho de la posible burbuja inmobiliaria, hay muchísima insatisfacción dentro de China y, por lo tanto, Xi Jinping tiene que centrarse ahora mucho en el nivel interno. Por lo tanto, tiene que dejar un poco de lado esa rivalidad cuando se habla, por ejemplo, de Taiwán, aunque es un tema interno, pero bueno, reducir las tensiones, incluso con respecto a Rusia, que se la ha visto más como un aliado porque se ha mostrado bastante más ambigua a la hora de condenar la invasión militar de Rusia. Quizás China tiene que moderar un poco ese lenguaje de rivalidad con respecto a Estados Unidos, también porque a China no le interesa tener una mala imagen en el mundo. China sigue ampliando sus mercados, China busca una mayor interrelación con el resto del mundo. Para ello necesita tener detrás también una buena imagen y yo creo que ahí China a lo mejor puede reducir un poco la tensión y eso también es una buena noticia para nosotros. En cuanto a la Unión Europea, yo creo que la Unión Europea ha hecho cosas muy importantes, sin embargo, todavía necesita reafirmarse muchísimo más. Hemos oído aquí en la apertura hablar muchísimo de la Unión Europea, pero efectivamente son muchos países los que hay que ponerse de acuerdo. Hay mucha burocracia, seguramente es muy necesaria, pero hay mucha burocracia que también hay que salvar. Y, ¿por qué no? Vamos a ver qué papel juega España en ese segundo semestre del 2023, porque España va a tener la presidencia de la Unión Europea. Una Unión Europea que estará absolutamente centrada en los temas energéticos, en los temas de inflación. Ahí España tiene un pequeño papel que puede jugar, puede hacer también que la Unión Europea mire más al sur y también puede hacer que la cooperación entre Estados Unidos y Bruselas sea incluso todavía más importante. Hay un elemento muy importante que yo creo que todos deberíamos prestar atención, que es la creación de un Consejo de Infraestructuras y Tecnologías que se creó hace menos de un año por parte de la administración Biden y de Bruselas. La idea de este consejo es que sea Europa y Estados Unidos los que escriban las leyes por lo que se va a regular las nuevas tecnologías, el tema de la digitalización, la sostenibilidad, etcétera. Esto es una apuesta grande y yo creo que esto es una apuesta en la que hay que seguir. Lo malo es que toda la crisis de Ucrania, ¿no?, de alguna manera ha dejado todo esto de lado, ¿no? Pero yo creo que hacer hincapié en este Consejo de Economía y Tecnología entre Bruselas y Washington, ahí España puede hacer un buen papel. Tenemos muy buena relación en la actualidad con Washington y yo creo que sería una manera de impulsar todo de manera más positiva. Muy bien, positivo. Vale, y por último, una pregunta, a ver cómo consigo formularla. En la jornada hablamos de sostenibilidad, digitalización, entorno geopolítico complejo. ¿Qué interacción ves de la geopolítica con
las cuestiones de digitalización y sostenibilidad. Los tres términos. La digitalización es uno de los principales elementos de esta competición geoestratégica y la digitalización lo que está haciendo precisamente es aunar en esta competición. Hay otra ley que aprobó recientemente también la administración Biden que se llama la ley CHIPS, como los chips, que lo que pretende es que es una inversión enorme para la fabricación y para la investigación de semiconductores en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que Estados Unidos sea menos dependiente de los semiconductores de China, ¿no? Que hemos visto, sobre todo lo vemos a lo largo de los años de la COVID-19, el impacto que tuvo económico. Por lo tanto, digitalización, entorno geopolítico absolutamente interconectado. En el tema de la sostenibilidad, el hecho de apostar por un mundo más sostenible, yo pienso inmediatamente en el tema del cambio climático. Estamos intentando gestionar lo que ya es inevitable y tenemos que intentar manejar lo que podamos evitar. A todo esto le tenemos que sumar que si este entorno competitivo lo estamos llevando al límite, lo que estamos quitando de la ecuación es la cooperación. Eso lo mencioné en un primer momento. Que estemos en una competición no significa que esto tenga que excluir la cooperación. Pero para el tema de la sostenibilidad, el tema de la lucha contra el cambio climático, los grandes retos globales, se necesita una cooperación a nivel mundial que no se ha visto nunca. Cuanto más fuerte, más polarizada está esta competición geoestratégica, cuanto más al límite se lleva, menos posibilidades tenemos de compartimentar en determinados ámbitos, como por ejemplo en la sostenibilidad, el cambio climático. Por lo tanto, está absolutamente interrelacionado de nuevo, ¿no? Yo creo que todo forma parte del mismo escenario. Muy bien, parece que hemos acertado con el título de la jornada entonces y los tres conceptos. Muy bien, hemos recuperado algunos minutos, vamos 5 minutos pasados, pero empezamos un poquito más de retraso y no querría cerrar sin dar la oportunidad a compañeros y compañeras a formular alguna pregunta a Carlota sobre todo lo que hemos oído. Javier. Quizás profundizar un poco en un tema que has tocado, ¿no? Has hablado de una América más fuerte. A mí me ha hecho pensar en una América grande otra vez, ¿no? Sí, sí. ¿Qué va a pasar si Donald Trump gana las próximas elecciones en los Estados Unidos? Pues esto es algo que temen tanto los europeos como los propios chinos, porque saben que una administración republicana con un Trump o un Trump 2.0 va a ser incluso mucho más dura en su rivalidad con respecto a China. Yo, sin embargo, quiero ser más optimista. Si estamos viendo las encuestas de medio mandato que dan por hecho que se va a perder una de las dos cámaras, la Cámara de Representantes, estos porcentajes se están reduciendo. De hecho, la aparición en las últimas semanas de Donald Trump del tema de Mar-a-Lago, de los documentos que se ha quedado en casa, de su aparición en las propias campañas de estas elecciones en varios de los estados, hay una mayoría de republicanos que sí puede aceptar algunas de sus políticas, pero que prefiere que no sea Donald Trump el que se presente a las elecciones. La popularidad de Biden empezó a bajar desde justo hace un año, después de la salida de las tropas estadounidenses de Kabul. Se ha mantenido sobre el 40 y tantos % y, sin embargo, en los últimos tiempos, también por la aprobación de esta ley para la reducción de la inflación y otras medidas que se han tomado a cabo, esta popularidad de Biden está subiendo, ya está en el 44-46%. Es decir, hay un mensaje positivo para los demócratas y para Estados Unidos de que a lo mejor no tiene por qué haber un Trump 2.0 en las elecciones del 2024. Dicho sea esto, en política norteamericana, un mes, 2 semanas pueden cambiar absolutamente todo. Lo vimos con Donald Trump y Hillary Clinton en el mes de septiembre y luego en noviembre durante las elecciones. Por lo tanto, de nuevo, esta incertidumbre a la que nos enfrentamos hoy en día es una incertidumbre que también vamos a ver en Estados Unidos. Pero insisto, yo quiero ser positiva. Si miramos a la generación Z,
en Estados Unidos. A la juventud, perdona. Son unos jóvenes mucho más abiertos, muchos más tolerantes, que creen en el cambio climático, que creen en la cooperación, que no son tan America First al estilo de Donald Trump. Por lo tanto, hay un medio-largo plazo en el que vamos a ver un Estados Unidos que se puede parecer incluso más a los europeos que al Estados Unidos de Donald Trump. Así que yo mantendría todavía un poco el optimismo. Muy interesante. Estupendo. ¿Alguna otra pregunta en el público? No, muy bien. Pues oye, yo creo que cerramos aquí. Carlota, decías que un verso suelo en un ecosistema de economistas, expertos contables, yo creo que para nada. O sea, todo lo que nos has dicho nos sirve mucho. Al final del día, todas estas cuestiones tienen una incidencia directa en indicadores y en economía real, que es lo que nos ocupa también por nuestra parte, nuestra profesión, para sumar en los diferentes retos que hemos comentado. Así que muchísimas gracias por tu tiempo y por habernos tu hueco y en tu apretadísima agenda. Así que damos paso a la siguiente jornada. Gracias. Gracias.